Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Tardes, noches, ¿no? Vamos a iniciar la sesión de hoy, no sin antes preguntarles, como es costumbre, si se está escuchando con claridad y, por supuesto, si están viendo en este momento la presentación. Sí, profe. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, miren, esta sesión tiene como finalidad hacer una revisión de un material que se me hizo llegar, que básicamente pues me parece que es un simulador o, bueno, tiene que ver con el examen de este año, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos las preguntas aquí, bueno, ahorita las van a ver, vamos a ir viendo una por una. Y la intención, como en los ejemplos que hemos visto, bueno, no sé si estuvieron algunos presentes en alguna de estas ejercitaciones que tuvimos, la idea es que les presento la pregunta, les hago, así como lo hacíamos en las clases convencionales, ¿no? Les presento la pregunta, hacemos algunos comentarios o ideas que yo creo que les pueden ser útiles. Quisiera que ustedes se tomaran el tiempo, les voy a dar así obviamente con medición, el tiempo para resolverlo y posteriormente lo resolvemos aquí para todos, ¿no? Claro, la idea también es que, como lo hemos hecho en el pasado, les sugiero que me hagan llegar sus respuestas, no les digo, o sea, tal cual, es como va a ser como el examen, va a haber opciones de respuesta, y una vez que lo hagan, o que ya digamos, veamos un considerable tiempo, pues lo resolvemos, ¿no? Bueno, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la dinámica que vamos a manejar hoy? No, profe. No, todo bien, profe. Bueno, No, entonces, profe. ahí lo tienen, vamos a hacerlo de esa manera y pues nada, comenzamos, ¿no? Entonces, adelante. Un momentito. A ver, vamos a empezar. Primera pregunta, dice, de las siguientes opciones, ¿qué segmento tiene la misma distancia que el segmento OE? Bueno, adelante, comenzamos. Bien, entonces, esta pregunta era más rápida de lo que pareciera. El primero que nada, identifiquemos con claridad quién es el segmento OS-OE, y es básicamente este segmento. Claro, entonces, evidentemente se ve que el tamaño de OC no es otra cosa que precisamente 4/3, ¿no? Ese es el tamaño de este segmento. Si dice cuál de los segmentos que están enlistados aquí tiene la misma distancia, o he dicho de otra manera, el mismo tamaño. Ahora, uno podría pensar, por supuesto, y eso es válido, que el segmento AO también sería igual, 4/3, el tamaño. Sin embargo, AO no está presente en las listas de opciones. ¿Qué opción tenemos entonces? Tenemos la opción, como pueden ver, BD, porque es la distancia entre 2/3 y menos 2/3, pues es igual 4/3, ¿sí? Entonces la respuesta, en efecto, es la opción C, el segmento BD, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este resultado? No, profe. Fíjense que aquí gracias, fíjense que este ejercicio se hizo más fácil porque en la recta se están respetando claramente las proporciones. ¿A qué me refiero? Como ustedes pueden notar, aquí cada marquita que estoy poniendo yo corresponde a un cuarto, ¿no? Entonces aquí tenemos menos un cuarto, menos 2 cuartos, menos 3 cuartos, menos 4 cuartos. O sea, sí se respetó
la proporcionalidad entre las posiciones de los números que se están señalando. Por eso es que como había una proporción, ustedes visualmente podrían inferir que este segmento y este otro son el mismo, ¿sí? Bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, Profe, pues disculpe. entonces, sí, adelante, adelante. ¿En qué casos tendríamos que estar más atentos respecto a la recta? ¿Perdón? ¿En qué casos tendríamos que estar más atentos respecto a la recta? Por ejemplo, en este caso, pues resulta fácil por lo que acabo de comentar, pero Pues en dado caso de que fueran sobre todo fracciones, si los números tuviesen diferente denominador. Si los números tuviesen diferente denominador, yo no confiaría en mi habilidad visual para determinar digámoslo así. No confiaría en el hecho de verlo visualmente solamente para decir quiénes son del mismo tamaño. Si los denominadores fueran diferentes. Aquí los denominadores son todos tercios, lo cual pues hace que las cosas sean mucho más sencillas. Entonces, mi recomendación es, si los denominadores son diferentes, ahí justifiquen sus resultados a partir de cuentas, no de observación. ¿Qué cuentas? Digo, en este caso, ¿cómo podría significar hacer eso? Bueno, por ejemplo, si ya identificamos que el segmento OE mide 4 tercios, la manera de confirmar que el segmento BD es igual en tamaño sería realizando la siguiente resta. 2 tercios menos 2 tercios. Esto se convierte en 2 tercios más 2 tercios y nos da 4 tercios, justamente el tamaño del segmento OE. Entonces, de esa manera sería otra manera de confirmar que en efecto el segmento BD tiene el mismo tamaño que el segmento OE. Entonces, pero bueno, a lo mejor aquí no, pues aquí ya no es necesario porque visualmente se nota, ¿no? Pero de nuevo, ¿en qué caso no sería recomendable cuando los denominadores fueran de diferente denominador? Y así ya no podrían garantizar que la escala en la que las están poniendo sea la correcta o que puedan confiar en su vista para dar su resultado, ¿no? Bueno, pues muy bien. Ahí está, ahí lo tienen. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos para allá y pues adelante. Bueno, miren, aquí recomendación antes de que empiecen, piensen que tal vez los símbolos que tienen ahí, porque lo estoy poniendo tal cual estaba en la pregunta, ¿no? O sea, no estoy modificando mucho realmente. Piensen que tal vez sería más fácil, o sí, pues fácil trabajar con letras que con figuras geométricas, ¿no? Entonces, bueno, como a ustedes más les convence. Adelante.
Bien, entonces, a ver, vamos a revisar esto, ¿no? Ante todo, de lo que tienen aquí es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Y bueno, yo les decía que en lugar de trabajar con figuras, pues bueno, podríamos trabajar con letras, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, para que no se suene tan raro, vamos a decir lo siguiente. Voy a decir que esto es el círculo más el triángulo es igual a 4. El triángulo más el... ¿cómo lo voy a hacer? Porque círculo y cuadrado están iguales. Bueno, el cuadrado, u, es igual a 6. Y el círculo más el cuadrado, esto no parece una u, más el cuadrado, es igual a 8. Entonces es un sistema de 3 por 3, un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. La variable que nos interesa, bueno, no nos interesan para empezar todas las variables. Nos interesa en particular el valor del triángulo, es decir, la variable t. Eso quiere decir que entonces tendríamos que centrar nuestra atención en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensarlo de esta manera. Vamos a fundir las ecuaciones. Bueno, tenemos 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, recordemos que para resolver un sistema 3 por 3, lo que tenemos que hacer es combinar alguna pareja de las ecuaciones y reducirlas para que se elimine alguna de las variables, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensar con esta. La primera, que sería c más 3, no, c más t igual a 4. Y la segunda, pero multiplicada por menos 1. Es decir, nos daría menos u menos t. Y fíjense que le cambié el orden también para que la menos t quedara abajo. Igual a menos 6. ¿Sí? Ahí está. Entonces, atención. De nuevo, lo especifico. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando la primera ecuación, tal cual, c más t igual a 4, y a la segunda la estoy multiplicando por menos 1 y acomodando de manera conveniente. Por menos 1, todo por menos 1. Bueno, al hacer esto, ¿qué me va a quedar? Pues se va a eliminar la variable t y me va a quedar c menos u igual a ¿cuánto? Igual a 4 menos 6, que me daría menos 2. Bueno, ahora, esta nueva ecuación que he obtenido, la voy a poner aquí abajo, c menos u igual a menos 2, la voy a combinar con la tercera ecuación que tengo, que es c más u igual a 8. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista qué está ocurriendo, es esto. ¿Sí? La ecuación que obtuve como resultado la voy a combinar con la tercera ecuación que tenemos aquí. ¿Para qué? Pues volver a reducir, pero al reducir justamente encontraré una de las variables. Menos u más u se va, ¿no? Y tengo c más c, esto nos quedaría 2c igual a ¿cuánto? A menos 2 más 8, lo que nos daría ¿cuánto? 6. 6, ¿no? Por supuesto. Y eso significa, por supuesto, que ¿cuánto valdría c? 3. 3, claro. Ahora, ¿por qué me interesó encontrar c? Porque entonces ya podría encontrar el valor de t, es decir, el valor del triángulo, precisamente con este valor sustituido en la primera ecuación. En la primera, esta sería c más t igual a 4, es decir, 3 más t igual a 4. Y bueno, eso significa que t es igual a 4 menos 3, es decir, 1. Ahí está. Entonces, la respuesta correcta, como muchos ya me hicieron llegar, es que t es igual a 1. Ahora, aquí un comentario, por supuesto, relevante, es el hecho de que este mecanismo que estoy utilizando no tendría por qué ser el único, ni mucho menos, por supuesto. Lo que estoy aquí haciendo es jugando con las ecuaciones a través del método de reducción. El método de reducción fue el método que en su momento les mostré, que es con el que se resuelven sistemas de ecuaciones. ¿Alguno de ustedes pudo haber utilizado otro método? Igualación, sustitución, ¿no? Hay varios y sería perfectamente válido, ¿no? Pero ante todo, lo que quiero que quede claro y por lo cual es importante que lo sigamos practicando, es que esta fue una pregunta de sistemas de ecuaciones y una, debo decirlo, de 3 por 3. Aunque claro, no les pidieron los 3 resultados, es decir, no les pidieron el triángulo, el círculo y el cuadrado, solamente el triángulo, t igual a 1. Entonces,
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran comentar antes de continuar. No había ningún problema si empezáramos con la tercera ecuación. La tercera, ¿con quién? Porque acuérdense que son parejas. Es decir, tenemos cuadrado, que diga círculo más triángulo, y no hay problema si hubiésemos empezado a hacer la resta de triángulo más u igual a 6 menos c más u igual a 8. No, les digo, yo les había dicho, las combinaciones que utilices, por eso les decía al principio, no tendría por qué haber un orden, o el orden que están viendo aquí no tendría que ser el único, ¿sí? Entonces podemos buscar otras posibles combinaciones para ver con cuál, vamos a pensar si hay alguna que sea más efectiva. O sea, se deben de buscar como que la pareja, el que tenga la pareja del término que estamos buscando. Pues podría ser. Esa sí, esa es una buena posibilidad, pero forzando que la otra variable desaparezca. Esa es, digamos, la dificultad. O sea, pues tú puedes buscar, por ejemplo, en este caso, véanlo acá, en este caso, el C se quedó solita y por lo tanto la despejé directamente porque las otras dos se eliminaban. Entonces, si tú piensas aquí, no hay ningún caso directo, o sea, directo que puedas empezar con alguna de las tres, porque es T con C, T con U, y pues estas dos son diferentes, ¿no? Entonces no puedes combinarlas directamente. Por eso previamente tuve que construir otra ecuación a partir de hacer combinaciones. Les digo, esto no es algo que digamos paso 1, paso 2 y paso 3. Aquí tienes que buscar combinar. Por ejemplo, alguien podría cuestionarme sobre el por qué multipliqué en este caso por -1. Pues sencillamente porque quería eliminar una variable, ¿sí? Y bueno, pero esto, les digo, no hay un paso o método, sino es más bien combinar. Y aquí me estaban preguntando todo sobre la combinación, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Entonces, eso es básicamente el mecanismo que más les recomiendo, combinar ecuaciones para que encuentren al menos una variable, que en este caso lo que yo encontré primero fue 3, c igual a 3, o sea, lo que vale el círculo, y ya que encontré el círculo dije bingo, porque entonces ya puedo sustituir en la primera y con ello ya encontraría el valor de t. Tal vez en otras combinaciones podría haber encontrado u y también hubiera sido válido, porque si hubiera encontrado u, podría haber sustituido en la segunda y lo mismo hubiera pasado, ¿sí? Pues les digo, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Bueno, aquí veo una mano levantada, adelante. Profe, ¿usted recomendaría, bueno, por ejemplo, yo en este caso no lo resolví por medio del sistema de ecuaciones, sino que yo me fui directamente a los resultados y empecé a sustituir. No sé Sí, si pues estaría bien. miren, ese tipo de análisis lo llamaríamos el salvavidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un mecanismo donde estés obteniendo el resultado, sino estás probando las opciones de respuesta, ¿sí? Solamente que, pues, pues, a ver, si sustituyes un valor, no sé, por ejemplo, aquí, le hagas que los triángulos son unos, pues el problema es que tendrías que sustituir directamente los otros dos, ¿no? O sea, no me imagino cómo lo harían, porque aquí lo que están haciendo, no les están dando las triadas, o sea, no les están dando los tres valores, les están dando solamente el valor del triángulo. Y con el valor del triángulo, pues no creo que puedan hacer mucho, porque, por ejemplo, no sabes cuánto vale esto, porque ahí no hay ningún valor que conozcas. Entonces, a ver, quisiera preguntarles a ver cómo lo hicieron, si me están diciendo que lo hicieron con sustitución. Entendería la sustitución si les dieran 2 o 3 valores, pero con uno, se me hace un poquito raro, a ver, por eso quisiera escucharles, ¿cómo lo hicieron? En mi caso, lo que hice fue que como el triángulo varía 1, y dije, no, Ujú. pues ¿cuánto falta para llegar a 4? Pues falta 3. Entonces, por lo tanto, el círculo valía 3. Después, en la siguiente, el triángulo vale 1. Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 6? Le falta 5. Ok, sí, pues me Entonces, parece muy válido. la última, 3 más 5 igual a 8. Pero aquí entonces eso lo hiciste 3 veces, ¿no? Porque aquí ya estás tomando de partida que sea el uno, pero entonces lo hiciste 3 veces, o sea, lo hiciste con todos. No, de hecho descarté el 5. El cinco principalmente lo descarté porque 5 más la suma de otro no te da 4. Entonces, por eso eliminé primero el 5 y empecé por el más bajo. Pero como vi que fue la primera que me dio,
Ujú, muy bien, sí, entiendo eso. Bueno, Pero muy eso bien, ya muy sería como bien. una cuestión azarosa, ¿no, profe? Es como riesgoso. Pues miren, es que por eso les dije que es un salvavidas, porque pues obviamente es un mecanismo que, por supuesto, a la mera hora donde ya se les dice, no, no, pues no sé cómo, pues lo haces así y es correcto, es válido, es válido. El único problema es que estos mecanismos a veces, por ejemplo, dicen, ¿no? Descartaron primero el último y después, por suerte, el más pequeño era la respuesta. Pero ¿qué tal si la respuesta es el último que haces? Pues ese es el problema, ¿no? Digo, por eso sí se vale, por supuesto, pero tienen que tener mucho cuidado que con esos mecanismos no siempre van a tener la suerte de que les al primero o segundo paso encuentren el resultado. Entonces, bueno, miren, aquí mi recomendación en términos de un examen es que ustedes como dicen, se agarren de todo lo que puedan. Si esto es lo que les gusta, si esto se sienten cómodos, háganlo, háganlo. Solamente que sean conscientes de que podrían perder más tiempo del deseado, porque probar todas las opciones sí les toma tiempo. Ahora, tampoco les estoy diciendo que esto que acabamos de hacer se hizo en 2 segundos, ¿no? También, pues es una cuestión que ustedes van a ir modulando. Ahora, como verán en las respuestas, algunas son preguntas que se responden en 2 segundos, ¿no? O sea, son algunas preguntas muy rápidas. O esta yo la catalogaría como de unas de las que sí tomarían un poquito más de tiempo, ¿no? Pues bueno, vamos entonces a lo que sigue. Vámonos para no que no se nos vaya el tiempo. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Entonces ya quedamos que la respuesta de este era 1 y que se resolvía con el método de sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, adelante, adelante. A ver, entonces, veamos la respuesta, ¿no? Antes que nada, quisiera recordarles qué significa la pareja de barras, ese valor absoluto. Entonces, recordemos cuál es la propiedad. Si tú tienes el valor absoluto de 5, es decir, de un número positivo, no te hace nada, sigue siendo 5, positivo. Pero si tienes el valor absoluto de menos 5, te convierte en positivo. Es decir, el efecto que tiene el valor absoluto sobre un número es convertirlo a positivo. Dicho lo anterior, pues entonces veamos qué es lo que ocurre. Tendríamos lo siguiente. A ver, entonces tenemos 4 por el valor absoluto de esta resta. 12 menos 18. Pues bueno, antes que todo, 12 menos 18 sería menos 6. Entonces lo ponemos acá, menos 6.
valor absoluto de menos 6, entre valor absoluto de menos 6 más valor absoluto de 2. Bueno, tengo 4 por el valor absoluto de menos 6, y es justamente ahora sí donde empieza todo esto. El valor absoluto de menos 6 sería 6. El valor absoluto abajo de menos 6 también sería 6, y el valor absoluto de 2 es 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? 6 por 4, 24, y abajo nos queda 6 más 2, 8, y esto pues, ¿qué es? 24 entre 8 sería 3. ¿Sí? Entonces, en efecto, varios hicieron llegar la respuesta correcta, que era B, 3. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este resultado, sobre este procedimiento? Profe, Perdón, de nuevo, perdón, de nuevo. bueno, en este caso, el 6 se podría, o sea, anular. Buena pregunta. No. ¿En qué caso se pueden anular los términos? Los términos se pueden anular siempre y cuando los términos estén siendo multiplicados, como en el ejemplo que les estoy mostrando. Si yo tuviera algo de este estilo, como lo pueden ver aquí, ahí no podría anularlo. ¿Por qué no puedo anular a la A en el segundo ejemplo? Porque no está siendo multiplicada, está siendo sumada. Entonces, si yo quisiera anular, estaría cometiendo una equivocación. En ese sentido, el 6, por supuesto, está multiplicando al 4, pero el 6 de abajo está sumando al 2. Entonces, no son anulables. ¿Quedó claro? Ok. Y otra pregunta. Bueno, ¿por Sí. qué, bueno, como no tiene signo, lo suponemos que se debe de hacer en forma de multiplicación? Como no tiene signo. ¿A qué parte te refieres? En la ¿Acá? parte de arriba. En la de, sí, en la de 4 menos 6 en valor absoluto. Claro, sí, por supuesto. La manera de la multiplicación representa de una gran cantidad de formas. Se representa así, se representa así, se representa así, o con paréntesis, o simple y llanamente con los dos números sin ningún símbolo en medio de ellos. En este caso, pues como pueden ver, aquí pues puse el paréntesis, pero pude haber puesto nada, pude haber dejado nada, y entonces sería esto, ¿no? A por B. Entonces se interpreta como que se están multiplicando. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces ahí está, ¿no? Problemas de valor absoluto, ¿no? Sí, y una constante en este examen con esos problemillas. Bueno, pues entonces vamos a lo siguiente. Adelante. Bueno, a ver, en este ejercicio, si respondiste que la respuesta correcta era A, me temo que estás en lo correcto, ¿sí? En lo correcto. No es una pregunta de estas de las que les decía que les toma 2 segundos, ¿no? Sí, pues bueno, ¿qué podemos decir? Es un terreno, ¿no? La mitad está ocupado por aguacate, una cuarta parte está ocupada por manzana, y pues lo que queda es de nopal, y precisamente, ¿qué fracción es de nopal? Pues sí, también es otro cuarto, ¿no? Entonces, pues esta
no representó mayor complejidad. Hay ocasiones en las que sí digamos, no sé, hay ocasiones en las que sí meten sumas de fracciones donde tienes que investigar cuánto restaría, entonces no tampoco se confían en ese sentido, este, porque a veces, miren, les voy a decir lo siguiente, en un examen hay un temario y a veces las preguntas por ejemplo, tengo entendido que incluso algunas veces, incluso en un mismo examen, se tienen varias versiones. Entonces, algunas veces de un tema te puede tocar la versión difícil y de otro tema te puede tocar la versión fácil y se rotan, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer este problema más complicado? Pues que les dijeran otras fracciones y que no fuera tan evidente el cuánto sobra, ¿no? Que tuvieras que sumar y luego restar a la unidad. O sea, tengan presente eso, ¿no? Tampoco se vayan a confiar en ese sentido. Bueno, entonces ahí lo tienen. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, entonces, sí, pues les digo, esta era bastante evidente, ¿no? Vamos con la que sigue. Adelante. Bueno, esta también es una pregunta sencilla. No hay como tal operaciones, solamente análisis de la sucesión. Tenemos aquí la sucesión 2x, 3x cuadrada, 4x cúbica, 5x cuarta. Entonces, la idea es que se den cuenta de dos cosas. Primero que nada, que los coeficientes van aumentando de uno en uno, al igual que los exponentes. Sin embargo, la clave es darnos cuenta de que el primer término, el segundo, el tercero y bueno, aquí el cuarto, el coeficiente es una unidad mayor que el número de término. Es decir, el primer término tiene como coeficiente 2, el segundo término tiene como coeficiente 3 y así. Entonces, si me preguntan, el décimo término tendría como coeficiente 11, ¿sí? Bueno, 11x. Y bueno, de hecho, desde ese, creo que debo decirlo, desde ese punto ya tendríamos la certeza de que la respuesta es B, ¿no? Bueno, pues sí. Digo, solamente para completar, el coeficiente, el exponente del término coincide con el término de la sucesión. Es decir, el término 1 tiene exponente 1, el término 2 tiene exponente 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, el término 10 tendría exponente 10, ¿no? Y bueno, se confirma lo dicho, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario, pregunta, duda sobre esto. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos con la que sigue. Vamos con la siguiente pregunta. Y sería la siguiente. Adelante.
Bueno, a ver, en este problema, lo primero que tendríamos que analizar es quién es el mejor o cómo interpretar eso de quién es el mejor equipo. La tabla, como la tabla lo dice, son los puntajes de 4 equipos a lo largo de 7 juegos, ¿no? Pues bueno, interpretar a mejor equipo significaría pues el que tenga mejor puntaje, ¿no? Entonces eso significaría que tendríamos que sumar y comparar, ¿no? Del equipo A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 es su total. Del segundo, del equipo B tenemos 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Pueden apagar, por favor? Sí, su micrófono. A ver, déjame escribir bien. 7, 8. Del siguiente sería 12. Y del último 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, a partir de eso podemos claramente interpretar que el mejor equipo es el equipo C. Bueno, ok. Ahora, nos piden calcular la media, ¿no? La media no es otra cosa que el sinónimo del promedio. Y el promedio es la suma de todos los valores entre el número de juegos o el número de elementos. Entonces significaría sumar 0 más 3 más 1 más 1 más 3 más 3 más 1, que de hecho ya lo acabamos de hacer, que es el 12, entre el número de juegos, que como pueden ver son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en efecto, la respuesta sería la opción B, que sería 12 séptimos, ¿no? Número de elementos, bueno, la suma de todos los elementos, de todos los puntajes, entre el número de juegos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Entonces es un cálculo de promedio, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos con lo siguiente. Promedio. Uy, se movió esto. Perdón. Entonces aquí, ¿dónde estoy? Bueno, adelante. Bueno, esta es una pregunta que puede ser muy rápida si entienden o conocen el tema, o puede ser muy larga si no lo conocen y tienen que probar con todos los números, ¿no? Alguien que no conociera los criterios de divisibilidad, pues, ¿qué haría? Se pasaría dividiendo los 3 casos a ver si son divisibles. Pero por lo que estoy percibiendo, parece ser que sí recuerdan cuál es el criterio de divisibilidad por 3. ¿Lo pueden mencionar? ¿Alguien? Que si la suma de los dígitos da un múltiplo de 3, pues es divisible entre 3. En efecto, gracias. Muy bien, sí, es cierto, ¿no?
Habíamos en su momento, fue de hecho de los primeros temas que revisamos en el curso general, que era precisamente los criterios de divisibilidad. Y vean aquí cómo es tan importante que tomó incluso un tema, una pregunta en sí. Entonces, bueno, a ver, brevemente, ¿no? 1 más 2 más 5 más 1, ¿cuánto nos da? 9. 9. Ahí está, ya, ahí está. Digo, solamente comprobemos y descartamos los otros, ¿no? 1 más 3 más 5 más 1, ¿cuánto les da? 10. 10. 10 no es divisible por 9. No está en la tabla del 3, ¿no? Luego tenemos 2 más 5 más 1. ¿Cuánto les da eso? 10. Lo mismo, ¿no? Y luego finalmente 3 más 4 más 1 más 5. ¿Cuánto nos da? 13. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, como pueden ver, el criterio de divisibilidad del 3 implica que sumes los dígitos y el resultado de dicha suma debe de ser un número múltiplo de 3, es decir, que esté en la tabla del 3. Rápidamente menciono, el criterio de divisibilidad del 2 significa que es divisible, es decir, que la última cifra es par o 0. El criterio de divisibilidad del 4 significa que las últimas dos cifras deben de formar un número que sea múltiplo de 4. El criterio de divisibilidad del 5 implica que la última cifra sea 5 o 0. Y el de 6 significa que debe de ser divisible tanto entre 3 como entre 2, ¿no? Digo, porque obviamente a lo mejor podrían preguntarles a alguno de ellos. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, antes de proseguir, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? No. ¿No? Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a la siguiente. Adelante. Bueno, esta vuelve a ser otro ejercicio bastante sencillo, no hay mucho que decir. Dice, un tanque que originalmente tiene 300 litros se llena hasta completar, lo cual significa que su capacidad completa es de 1500, en 2 horas. ¿Cuántos litros se virtieron en una hora? Bueno, para empezar, ¿cuánto se virtió? Pues se virtió la capacidad completa menos lo que ya tenía, ¿no? Eso es lo que se ha vertido de agua. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. Pues entonces esto no es otra cosa que 1200 entre 2 y eso nos da 600, ¿no? Bastante sencillo. Pero de nuevo, tanto aquí el punto no es tanto aquí la sencillez operacional, sino el analizar qué es lo que están obteniendo. Porque aquí la idea es que a 1500 le restes 300. Y eso no es menor, porque si uno de repente quisiera sumar, también podría, por ejemplo, darse, ¿cuánto nos daría? 500, 600, 800, ¿no? Y 1800 entre 2, también ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, la respuesta a tal operación. Entonces, la cuestión, de nuevo, no es tanto la simpleza de las operaciones, sino el razonamiento que les llevó a restar y no a sumar, ¿no? Entonces, de nuevo, pues si ya tenía 300,
pues más bien te preguntas 300 para 500 o 1500 o 1500 menos 300, pues eso te da la cantidad de agua que fue vertida. ¿En cuánto tiempo? Pues en 2 horas, ¿no? Por eso se divide entre 2, porque la pregunta es cuántos litros se virtieron por hora, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Todo bien. vamos a la siguiente. Adelante. Bueno, a ver, este ejercicio es una ecuación básicamente y uno podría en primera instancia quedar, digamos, como apantallado, ¿no? Por las fracciones y todo esto, pero es muy sencillo porque vean que en esta ecuación de los dos lados tenemos como denominador a 5 y una cuestión básica de las ecuaciones es que si de los dos lados tienes una misma cantidad, y esa cantidad no te aporta nada o puedes deshacerte de ella, se sugiere hacerlo. Entonces, en este caso, puedo deshacerme de ambos lados de la ecuación de W más 5 porque es exactamente el mismo término, exactamente haciendo lo mismo, dividiendo. Bueno, entonces nuestra ecuación se reduciría a esto. 7 menos W igual a 4. Ahora, W está restando, pasaría del otro lado, sumando, y el 4 que está sumando pasaría restando. Así. Entonces tendríamos que W sería 7 menos 4, o lo que es lo mismo, 3. En efecto, no había mucho que decir sobre el resultado. Es la opción D. ¿Sí? Bueno, quisiera saber si hay algún comentario o duda sobre esto. Profe, bueno, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Voy a hacer menos 3 si la W la dejamos del otro lado? ¿Perdón? Pasamos, sí, bueno, la W se queda del lado izquierdo y el 7 Ok. lo pasamos del otro lado y queda como negativo. Entonces Cierto. quedaría como menos 3. ¿No se podría esa? Solamente que faltaría algo que hacer. Miren, es válido lo que están planteando. Miren, la idea es esta, ¿no? Lo escribo aquí. Bueno, con el mismo color. Tendríamos esto, ¿no? 7 menos W es igual a 4. Entonces, en lugar de pasarlo a la derecha, lo dejas a la izquierda. Y quien pones a la derecha sería el 7, que estaba originalmente sumando, pasaría restando. Entonces, tendríamos lo siguiente. Sería 4 menos 7, sería menos 3. Pero ojo, menos W es menos 3. A mí no me están preguntando cuánto es menos W, sino cuánto es W. Entonces, yo podría decirte simple y llanamente que estos dos signos se anulan o se eliminan, pero quisiera hacer un poquito más claro el por qué. Este menos W lo podemos entender como menos 1 W. Entonces, ese menos 1
¿qué operación está realizándole a la W? Le está multiplicando. Por lo tanto, pasaría del otro lado de la ecuación dividiendo. ¿A quién? A menos 3. Entonces tendríamos que W sería menos 3 sobre menos 1. Bueno, eso es básicamente menos entre menos más, lo cual nos daría 3. Entonces, de una u otra manera, el resultado sería el mismo, 3. ¿Sí? Si les queda menos 3, pues supongo que es en esta parte, la que estoy señalando en este momento, pero sin perder de vista que ahí queda un menos en la W. No tendría por qué desaparecer ese menos. Entonces, no sé si eso la aclara. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Muy bien. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Entonces, vamos para allá. Adelante. A ver, esta pregunta es interesante por varias razones, ¿no? Entonces, bien, dice, la siguiente gráfica muestra la distancia recorrida por un automóvil, bueno, bajo esta función. La distancia recorrida de 4 a 5 segundos, pues, ¿cuál es? Bueno, miren, primero que nada tenemos que entender cómo interpretar a la gráfica. Lo que ven aquí es el tiempo en el eje X y sobre el eje Y están viendo la distancia que se recorre. Entonces, el único valor que es exacto en esta gráfica, al menos visto de esa manera, permítanme hacerlo, es el último, de hecho. Es decir, que en 5 segundos recorrería exactamente 50 metros.
Los demás no estén confiados, no son, aquí en 4 segundos no son 35, aquí en 3 segundos no son 25, son cercanos, ¿no? Pero pueden ver que no es exactamente ese valor. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es entonces ese valor? Pues lo podemos calcular. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué queríamos calcularlos? Porque justamente la pregunta es, ¿qué distancia recorre de 4 a 5 segundos? Pues en ese sentido, lo que tenemos que hacer es bastante simple. Calcular la distancia que recorre en 5 segundos, la que recorre en 4 segundos y hacer la diferencia, la resta, ¿sí? Ahora, tal vez incluso algunos podrían decir, no, pues aquí se ve, ¿no? Aquí se ve, es esta distancia. Cierto, cierto. Y probablemente muchos llegarían directamente a confirmar que la respuesta es la opción B, 14, por visualmente, y se vale, se vale. Pero también podríamos confirmarlo lógicamente, o sea, matemáticamente. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a calcular cuánto vale Y en 5 segundos, lo cual significa sustituir en esta expresión. Este es el caso que les decía, es exacto, que el que les da 50, pero solamente lo vamos a confirmar. Entonces nos daría 5 por 5 más 5 al cuadrado, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, esta función. Entonces, en efecto, 5 por 5 me da 25 y 5 al cuadrado me da 25. Por consiguiente, en efecto, en 5 segundos habrá avanzado 50 metros. ¿Sí? Ahí está y es confirmado, ¿no? Ahora, en 4 segundos, perdón, en 4 segundos, Y al cabo de 4 segundos, pues sería lo siguiente, sería 5 por 4 más 4 al cuadrado. Entonces nos queda 5 por 4, 20, más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, me da 16, lo cual me daría 36, que como se puede notar, no sé si qué tan cerca lo puedan ver ustedes, en efecto se nota que es poco más de 35 y ya confirmamos que es 36. Finalmente, si hiciéramos la resta, pero por supuesto, de las distancias que recorre de 5 a 4, sería básicamente 50 menos 36 y eso confirma lo que les decía, ¿no? Que la respuesta es igual a 14. De nuevo, alguien puede decir, pues aquí se ve, pues sí, se ve, ese es el punto. Pueden utilizarlo, de hecho la gráfica está bien hecha, tan es así que podríamos haber dicho, no, pues es de 50 a 40 a 10 y de 40 a 30 y tantos, pues es 14, cierto. Pero, pues aquí también les estoy mostrando cómo se vería. Digo, a lo mejor esto no lo tendría por qué hacer, sobre todo cuando estamos diciendo que es importante el tiempo, pero lo estamos mostrando para que se confirme, no solamente visualmente. Entonces, ahí está. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si es así, pues bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos para allá. Un segundito. Ya. Ok, vamos para la siguiente. Adelante.
Bueno, a ver. Esta es una pregunta de diagramas de Venn, ¿no? Ya habíamos visto qué son los diagramas, son formas de representar interacciones entre conjuntos. Y el símbolo que ven aquí, el que se marca en la pregunta, es el símbolo de intersección. La intersección, recordemos, es el conjunto definido por los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto C. ¿Sí? Entonces, eso es lo que conocemos como la intersección. Entonces, bueno, a ver, si señalamos con mayor claridad quién es quién, este punto A está formado por los valores 1, 2, 6, 7 y 8, mientras que el conjunto B está conformado por los elementos 2, 4, 5 y 7. Entonces, de ese conjunto de valores, ¿cuáles son los números que simultáneamente se encuentran en A y en B? Pues bueno, creo que salta a la vista, lo marcamos de todas maneras, serían estos, ¿no? Los que tanto pertenecen al conjunto A como simultáneamente pertenecen al conjunto B. Y bueno, eso nos define que la respuesta sería la opción A, el conjunto 2,7. Ahora, quisiera hacerles unas pequeñas evaluaciones en ese sentido utilizando este diagrama. Entonces, a ver, quisiera que ustedes me dijeran a continuación quiénes serían los elementos del siguiente conjunto. B intersección A. 6 y 7. 6 y 7. 6 y 7, correcto, 6 y 7. ¿Quién serían los elementos del siguiente conjunto? A unión B. 1, 8, 2, 7, 6, 3, 9 y 5. Ok, muy bien. Es decir, permítanme señalarlo, serían todos estos. Es decir, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora les pregunto lo siguiente. Atención, ¿eh? Atención. ¿Quiénes serían C complemento? ¿7? 4. 4. No. Primero, entendamos quién es C. C es este conjunto. Ajá. El conjunto conformado por 2, 7, 4 y 5. Pero no sé si entonces queda claro qué significa esto. ¿Qué significa complemento? Los que no están en C. Los que no, sí, muy bien. Los que no están en C. Entonces, la pregunta la vuelvo a decir. ¿Quién es C complemento? 1, 8, 6, 3, 9. Conjuntos de A y B. Muy bien. Perfectamente, ¿no? Entonces sería este conjunto. 8, 1, 6, 3 y 9. Todos los elementos que no pertenecen a C. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este enunciado? ¿Algo que quieran comentar? Bueno. Perfecto, entonces ¿Me vamos puede con repetir qué significaba la curvita hacia arriba, por favor? unión. Unión. La de hacia arriba, bueno, lo marcamos aquí. Esto es unión. Esto es intersección. Muchas gracias, profe. Y este es complemento. ¿Sí? Complemento. Bueno, muy bien. Complementos son los números que no pertenecen al conjunto complementado, ¿no? Si yo, por ejemplo, les predijera, a ver, atención con la siguiente pregunta, ¿eh? Atención. ¿Quién es este? A, unión B, unión C, complemento. Serían todos, ¿no? Ninguno, Todos. ¿no? Sería nada. Es decir, ¿se acuerdan de cómo se representa esto? conjunto vacío. Conjunto Un vacío. 0 con una raya. Es el conjunto vacío. Porque, vean, si no tuviera el complemento, la respuesta es que serían todos, ¿no? O dicho de otra manera, el universo. Porque A intersección, no. Aquí nos equivocamos todos, ¿no? A ver. Bueno, a ver, por partes. Primero, no nos confundamos. Les voy a decir lo que todos pensaban y luego la respuesta correcta.
Lo que estábamos pensando era esto. Ah, no, no estaba bien, ¿verdad? Perdón, yo me equivoqué. Sí, porque les dije unión, ¿verdad? Entonces pensé que lo puse mal, pero no, está bien, perdón. Y sí, la unión es todos, ¿no? La unión es todos, es decir, 1, 2, 3, todos, ¿no? Todo el universo, ¿no? Entonces, cuando lo estamos complementando, quiere decir que nos estamos preguntando, ¿quiénes no pertenecen a todo? Pues ninguno. Entonces, esa manera de representar ninguno es el conjunto vacío, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Adelante. Bueno, a ver. Entonces, vamos a empezar. Dice, en la siguiente figura, la expresión que representa el área sombreada. Bueno, evidentemente el área sombreada corresponde a un triángulo. Entonces, ante todo, tenemos que tener claro que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bueno, la altura, tal vez no hay tanto problema con ella. La altura, pues es esto, que claramente mide 5, ¿no? Ahí está, a la derecha se puede ver. Esto mide 5. Lo que nos va a interesar precisamente es determinar esta base, ¿sí? ¿Cuánto mide la base? Ahora, eso no es gran problema porque lo que tendríamos que entonces plantearnos es lo que mide toda la base de la figura, no del triángulo, sino de toda la figura, es denominado como X. Y este segmento es 3/4 de X. Entonces, si quiero calcular la base del triángulo, lo que tendría que hacer sería lo siguiente. A X, restarle 3/4 de X. O dicho de otra manera, a 1, restarle 3/4. Una resta bastante sencilla. Un entero menos 3/4, pues sería 1/4.
¿Un cuarto de qué? Pues de X, ¿sí? Entonces, eso acorda que la base de nuestro triángulo es esto. Bueno, ya tenemos todo entonces, porque básicamente lo que seguiría sería lo siguiente. Un cuarto de X multiplicado, o sea, la base, multiplicado por la altura, que sería 5, todo esto entre 2, porque es un triángulo, no lo olvidemos, base por altura sobre 2. Entonces me quedaría 5 cuartos de X entre 2 enteros, lo cual, de nuevo, por división de fracciones, significaría que tendríamos que multiplicar, ¿quién? 5 por 1, 5, y 4 por 2, 8. Entonces nos queda 5 octavos de X. Ahí está. Entonces, bueno, esas son operaciones entre aritméticas, porque es división de fracciones y básicamente es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿hay alguna pregunta o duda sobre esta ecuación? Bueno, no, esta ecuación, no, sobre este problema. Yo sí, Ah, profe, lo podría volver a repetir. Me perdí para sacar la base del triángulo. Ah, ya, la base del triángulo. Sí, la base del triángulo, primero que nada, antes de hacer la cuenta, reflexionemos sobre por qué, el por qué, ¿no? Entonces, a ver, la idea es la siguiente. Como podemos ver, la base de toda la figura, es decir, el segmento rojo, aquí lo dice, es X. Mientras que la otra base es 3 cuartos de X. Entonces, si al segmento grande le resto el segmento pequeño, o bueno, la base menor, pues entonces lo que me quedaría como resultado es precisamente ese excedente, que es precisamente la base del triángulo. Entonces lo que tendríamos que hacer es que a X, al segmento grande, le restamos, o a la base grande, base mayor, le resto 3 cuartos, que es la base menor, la base de arriba. Entonces, era esta la resta que estábamos planteándonos. 1x menos 3 cuartos de x. Ahora, si no le quieren poner x, pues está bien, le ponen x al final, ¿no? También no es necesario que esté cargando el x todo momento. Entonces, así, un entero menos 3 cuartos. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Un entero, pues es 4 cuartos, y si a 4 cuartos le restas 3 cuartos, pues te da un cuarto, ¿no? Un cuarto, como ya dijimos, de X. Entonces ahí está. ¿Eso explica? ¿Hay alguna otra duda sobre esto? No, profe, todo claro ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o duda? entonces al principio estamos sacando lo que es un cuarto y ya al final estamos realizando la operación, bueno, sacando el área del triángulo. Sí, porque precisamente en el objetivo último, precisamente es calcular el área del triángulo. Pero calcular el área del triángulo significa que tienes que conocer por un lado la base y la altura. La altura no es un problema, ya la conocemos, 5. Pero la base no, y es por eso que primero hicimos este cálculo, lo cual nos arrojó como resultado un cuarto de X. Ya que lo sabemos, ahora sí, utilizar la fórmula del triángulo. Base, un cuarto de X, por altura, 5 entre 2. Y ya, pues lo que ven aquí son estas operaciones que nos llevan eventualmente a 5 octavos. Sí, pero bueno, sí, no sé si esa responde la duda o era algo diferente. No, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces pasemos al siguiente inciso, la siguiente pregunta, y veamos qué tiene. Entonces, vamos para allá. Muy bien, adelante.
Bueno, a ver, vamos a ver esto. Tenemos básicamente, bueno, aquí lo pueden rellenar con la historia de que los juegos y quien lo que sea, pero al fin y al cabo lo único que los debe interesar es que nos están preguntando cuál es la mediana de este conjunto de datos. A eso se reduce todo, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que Se está trabando un poco, profe. recordar es que Traba, las profe. medidas de tendencia central son tres. Aquí, permítame, ok, a ver, quisiera preguntarles ahora si se escucha más claramente. Ya mejor. Ok, perfecto. Bueno, les estaba comentando que las medidas de tendencia central son tres. Tenemos el promedio, también conocido como media. Tenemos la mediana, que es la que me están preguntando aquí, mediana. Y tenemos la moda. Son tres, cada uno es distinto. Bueno, el promedio es la suma de los términos dividido entre el número de términos. Es decir, teníamos que sumar todos los valores y dividir entre todos ellos, entre el número de valores. La mediana, que es el caso de aquí, es el valor que se encuentra en medio una vez que los datos han sido ordenados. Y la moda es el valor que se repite más veces y que tiene mayor frecuencia, ¿no? Entonces, entonces, si queremos calcular la mediana, significa que ante todo tendríamos que acomodar estos datos en orden. Entonces lo hacemos, ¿no? Entonces, a ver, serían 3, 3, 3. Bueno, voy tachando para no perder de vista. Luego 4, luego 5, 5, 5, luego 6 y luego 7, ¿no? Ahí están, ¿no? Ya los he ordenado. Calcular la mediana, entonces, significa que tenemos que ubicar el del medio, ¿no? Entonces, en este caso, dado que lo que tenemos es un número impar de datos, la mediana se encuentra sin mayor problema. Y en este caso sería 5, ¿sí? Porque es el dato que está a la mitad, 5. Eso es todo, ¿sí? Ahora, antes de decir otra cosa, ¿hay alguna pregunta sobre este resultado? Siempre se deben de acomodar en orden. Sí. Gracias. Muy bien, sí, siempre en orden, porque si no, no tiene sentido encontrar el del medio, porque pues el medio quede como el orden que te lo dieron, siempre tiene que estar ordenado. Esa es parte del trabajo, ¿no? Porque te los dan seguramente en desorden y tienes que acomodarlos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora quisiera preguntarles yo a ustedes lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si además hubiéramos tenido este valor, 1? Es decir, ¿cómo hubieran calculado la mediana si en lugar de 9 datos hubiésemos tenido 10 datos? A ver si lo recuerdan. Se suma 4 y 5 y Se se... suman los dos del medio y después se dividen. Ajá, o sea, se promedian los dos datos del medio. Es cierto, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, teniendo así la tabla como se las estoy poniendo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí tendríamos 4 y 4, entonces tendríamos dos datos que estarían en medio. No habría como tal, como en el caso anterior, uno solo. Entonces, la mediana tendría que ser, entonces, el promedio de estos dos, es decir, 4 más 5 entre 2, ¿no? Lo que nos habría dado 4 por 5, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que saber hay que tener claro que habrá casos donde la mediana se encuentre, pues, rápidamente, como en este ejemplo, o donde tendrán que promediar a los dos datos que se encuentren en medio, ¿no? Es la diferencia entre tener un número par e impar de datos. Bueno, ahí está. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Y es esta. Adelante.
Sí, esta pregunta también es otra que más que de repente como que apantalla en inicio, pero no, es bien sencilla, porque si ustedes observan, les ponen dos ecuaciones, ¿no? Como si fuera una especie de sistema de ecuaciones, cuando en realidad es una sola ecuación. Bueno, pueden pensar una u otra. Si aquí de cualquiera de las dos podríamos despejar a X y el resultado sería el mismo, ¿no? Es decir, de la segunda, por ejemplo, que ponen aquí, X más 1 igual a 6, pues entonces, ¿cuánto sería X, no? Sería 6 menos 1, lo cual nos daría que X vale 5. O, por ejemplo, del otro lado, 2x más 1 igual a 11. Pues entonces 2x es igual a 11 menos 1, es decir, x es igual a 10, porque 11 menos 1 es 10, 10 entre 2 se da 5. Entonces, realmente esto era como relleno, o sea, podrían haber puesto una y con eso es suficiente. No era necesario poner dos ecuaciones. Pero bueno, en todo caso, al haber encontrado que x valía 5, lo que restaba era sustituir en esta expresión y se acabó el problema, ¿no? 3 por 5, 15, y 15 más 2, 17, ¿no? Y ahí lo tienen. Eso es todo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio, sobre este enunciado? Profe, ninguna. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente. Y sería esta. Entonces, adelante. Bueno, a ver. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Dice, un vendedor gana 15% de comisión por venta de un artículo. Si este tiene un precio de 100 pesos, bueno, lo cual es bastante sencillo porque querría decir, si el 15% lo vende por cada artículo y cada artículo cuesta 100 pesos, querría decir que por artículo obtendría 15 pesos, ¿no? Literalmente, porque es 15%. Luego, recibió por tal concepto 270, ¿no? 270 pesos, así de comisiones. Eso significaría que para responder cuántos artículos vendió, tendríamos que hacer esta división, 270 entre 15, por lo que ganaría de cada uno. Y eso nos daría, pues sin mayor problema, 18, ¿no? Que son 18 artículos. Entonces ahí lo está. No, bueno, entonces,
Miren, aquí la cuestión que simplifica mucho es el hecho de que el 15% de 100 pesos, pues es literalmente 15 pesos. Y sobre todo que la división, pues es exacta, ¿no? 270 entre 15, 18. Se acabó. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo no entendí cómo sacamos el valor de la comisión. ¿El valor de la comisión te refieres a este, 270? No, al de 15. Bueno, más bien de artículos. O sea, esta división, esta. No. Bueno, de 15% a 100 pesos, porque salieron 15. Ah, ya, sí. Bueno, a ver. Para calcular un porcentaje, tienes que multiplicar a la cantidad a la cual le vas a sacar el porcentaje por el porcentaje, pero en su versión decimal. Es decir, si quieres calcular el 15% de 100 pesos, tendrías que multiplicar a los 100 pesos por punto 15, ¿sí? Punto 15, que es la versión decimal de ese porcentaje. Y bueno, pues esta multiplicación, no hay más que decir, sería 5 por 1, 5, 1 por 1, 1, y pues agregas los dos ceros que tenemos aquí, pero también al mismo tiempo respetas los dos lugares, y entonces te daría 15. ¿Sí? Entonces, bueno, más allá de la complejidad de esta multiplicación, que puede ser mucha o poca, la idea es que para calcular un porcentaje requieres de multiplicar a la cantidad a la cual le vas a sacar el porcentaje, en este caso el 100, por el porcentaje mismo, pero escrito en su versión decimal, que en este caso 15%, pues representa punto 15. Otra manera de verlo, porque no es la única, por supuesto, es la siguiente. Tienes 100% y le multiplicas por 15%. Y de nuevo, ¿qué significa eso? Que lo escribirías así, 15 entre 100. Esto es 15%. O escrito en su forma decimal, pero son exactamente lo mismo los tres. 15 así tal cual, con el símbolo de porcentaje, punto 15 o 15 entre 100 son lo mismo. Entonces aquí a lo mejor es más latente o más evidente que el 100 entre el 100 se anula y me queda 15. ¿Sí? Por eso es lo que les decía, ¿no? Que de alguna u otra manera pues obteníamos ese 15. Pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta o hay alguna otra comentario. No, ya gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces vayamos al siguiente. Adelante.
Bueno, a ver, resolvamos este problema, ¿no? Dice, la siguiente figura está formada por 4 triángulos congruentes. Eso significa la palabra congruentes, idénticos. Si cada lado del cuadrado mayor, es decir, pues sí, del más grande, del que lo contiene, mide 4, determine la suma de las 4 hipotenusas. A ver, entonces vamos por partes. Primero que nada, las hipotenusas, pues evidentemente son los lados mayores de cada uno de los triángulos que están ahí. Entonces, determinar la suma de las 4 significa calcular una y multiplicar por 4, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos sobre las dimensiones de los triángulos en sí? Pues sabemos que esto mide 4, es decir, cada uno de los cuadritos mide 1. Bueno, entonces si nos concentramos en cada uno, veremos lo siguiente. Para calcular la hipotenusa, requerimos de saber cuánto miden los dos catetos. Ya lo sabemos, 2 y 1, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. Un triángulo cuya base es 2 y cuya altura es 1. Queremos calcular la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 4 más 1, raíz de 5. Entonces, la hipotenusa, ya la encontramos, es raíz de 5. Raíz de 5, raíz de 5, raíz de 5. Y como nos piden calcular la suma de las 4, pues sería 4 veces raíz de 5. Y entonces, efectivamente, como varios ya me lo han hecho saber, su respuesta correcta sería 4 veces raíz de 5. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna pregunta sobre el planteamiento? ¿Algo que quieran comentar? No, profe. ¿Todo en orden? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, adelante, adelante. Bueno, a ver, este es un muy interesante problema que tiene, por supuesto, una aplicación directa con ecuaciones de segundo grado. Veamos, dice, una partícula se mueve describiendo la siguiente función. D de t igual a t cuadrada más 10t más 2. ¿En cuánto tiempo se habrá desplazado 41 unidades? Bueno, la idea es la siguiente. Si esta función nos dice la distancia que se recorre hasta cierto tiempo, entonces, si queremos saber el tiempo en el cual se habrá desplazado 41 unidades,
tendríamos que igualar precisamente esta expresión t cuadrada más 10t más 2 a 41. Tenemos que igualarla porque precisamente esta ecuación se supone que está igualada a la distancia, que es lo que me están preguntando. ¿A qué tiempo se habrá recorrido o se habrá desplazado 41 unidades? Entonces lo que tenemos aquí es prácticamente una ecuación de segundo grado. Solamente que recordemos que las ecuaciones de segundo grado suelen estar igualadas a 0. Entonces tendríamos que acomodar esto de la siguiente manera. T cuadrada más 10t más 2 menos 41 nos da 0. Que sería entonces t cuadrada más 10t más, menos 39 igual a 0. Bueno, en fin, esta ya es la ecuación que tendríamos que resolver y al resolverla encontraríamos el tiempo planteado. Esto podemos hacerlo más o menos complicado dependiendo de lo que querramos. Me refiero a que resolver una ecuación de segundo grado, ya se los había planteado, se puede resolver ya sea por fórmula general o por factorización. En este caso, dado las condiciones de esta ecuación, parece ser que lo más sensato es hacerlo por factorización. Es mucho más rápido y más simple. Factorizar el trinomio significa encontrar la multiplicación de dos binomios donde el término constante, es decir, los números que faltan en estos lugares, cumplan dos condiciones. ¿Alguien recuerda cuáles son esas condiciones? Que multiplicado multiplicados me den el tercer término y que sumados me den el segundo término. Entonces, eso significa que multiplicados debieran de darme menos 39 y sumados debieran de darme 10. Esos números serían los siguientes, menos 3 y más 13. ¿Sí? Entonces, confirmemos. Menos 3 por 13, menos 39, y menos 3 más 13 me da 10. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿de qué me sirve haber factorizado? Pues precisamente recordemos que las factorizaciones, es decir, los números que hallamos al factorizar el trinomio, son precisamente los opuestos a las soluciones. Eso significaría que T1 sería entonces más 3, mientras que T2 sería igual a menos 13. 3 y menos 13 son entonces las soluciones a esta ecuación. Sin embargo, es evidente que no las dos van a ser la respuesta. Lo que estamos buscando es tiempo, y el tiempo no puede ser negativo. Entonces, aunque la opción T2 es una solución matemáticamente correcta, es físicamente imposible que el tiempo pueda ser negativo. Bueno, lo cual pues es bastante conveniente porque ya entonces nos dice que la respuesta es sin discusión, sin discusión sería la opción C, ¿sí? Entonces ahí lo tienen. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta, pero sobre el ejercicio anterior. El de la hipotenusa. Sí, ahorita lo regresamos. Ahorita que terminemos de esto, regresamos a la pregunta que la puedes externar sobre la anterior. ¿Sobre esta hay alguna otra pregunta? Profe, no, disculpa. Al momento de acomodar los términos, es decir, al colocar las paréntesis, no hay problema si coloco, por ejemplo, a mi resultado yo le puse t más 13 y el otro paréntesis era t menos 3. No hay problema. Eso no es, digamos, algo que vaya a afectar al resultado. Ok, pues. ¿Alguien más? Yo, bueno, Adelante. creo que en esta clase no estuve y no la he checado, pero ¿cómo sé que debo de igualarla a 0? Porque todas las ecuaciones de segundo grado siempre son igualadas a 0. Las ecuaciones de segundo grado, todas tienen esta estructura. Un término cuadrático, un término de primer grado o lineal y un término constante igualado a 0. Esa es la fórmula que se escribe en las ecuaciones de segundo grado. Es por eso que teníamos esto, estaba igualado a 41, y por eso pasamos el 41 a la izquierda para que entonces la ecuación ya estuviera como debe de estar, de esta manera. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Voy a regresar a la pregunta anterior, bueno, al ejercicio anterior para que revisemos la pregunta.
Entonces, aquí está. Adelante, adelante. Solo es, ¿de dónde sacó el 1? Por supuesto. Esto mide 2, esto mide 1. De aquí. Sí, no sé si se refieren a ese 1 o a un otro 1. ¿Por qué? ¿Cómo sé que miden 2 cuando se mide 1? Porque estas justamente dice el problema. ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Los cuadrados mayores miden 4, es decir, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1. Todos los cuadraditos miden 1. De ahí salió. Ah, ya entendí. Gracias, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta ya la resolvieron. Vamos a esta. Adelante. Bueno, a ver, entonces, veamos esta pregunta. Dice, la siguiente figura muestra un terreno, ¿cuál es el área? Bueno, la figura entonces es calcular un área. Claramente tenemos dos figuras, tenemos este rectángulo, cuyas dimensiones son 14, vamos a escribir, 14 y 16. Entonces empecemos con ellas, ¿no? A ver, ¿cuánto nos daría la multiplicación de 14 por 16, ¿no? Le escribimos aquí. 14 por 16, ¿cuánto les da? 224. 224. Correcto, muy bien. Luego tenemos el área de este, permítame señalarlo, de este triángulo. Y pues, ¿cuál es el área de un triángulo? Es base por altura sobre 2. Es decir, sería 14, ¿no? 14 por 6. 14 por 6 entre 2. Entonces, o bueno, yo diría 14 por 3, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Entonces nos daría 42. ¿Sí? Bueno, lo pueden hacer como gusten, ¿no? 14 por 6 les daría 84 y 84 entre 2 pues les da
lo que tenemos aquí, 42. En todo caso, 42 más 2, bueno, ya, entonces esto en las dos, ¿no? Y el área total, entonces, pues sería la suma, ¿no? Que sería 224 más 42. Y pues bueno, eso nos da, por supuesto, la respuesta que, como bien lo dijeron, sería la opción D, 266. Bueno, ahí está. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. No, profe. No, No, bueno, profe. bastante evidente, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y es esta, ¿no? Entonces adelante. Así la recta. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues les digo, esto que no es otra pregunta más que la de, ¿cómo se llama esto? Sí, números enteros, ¿no? Básicamente sumar números enteros, ¿no? Entonces, a ver, nos dice lo siguiente, ¿no? La posición original es -4, entonces nos encontramos -1, -2, -3, -4, acá. Luego se dice que se desplaza 8 lugares hacia la derecha, es decir, llegaría hasta acá. 1, 2, 3, 4. Bueno, lo hacemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y este número qué es? 4. Luego dice que se desplaza en un segundo movimiento a 5 lugares por ahora a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces llegaría a -1. Ahí está. Y que dice luego, finalmente 3 a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. 1, 2, 3. Este es el punto a donde llegó, que sería, por supuesto, el 2. Entonces la respuesta, en efecto, es 2, ¿no? Bueno, pues ahí está. No sé si, bueno, les digo, esto a lo mejor no lo van a hacer en el momento, ¿no? Es básicamente sumar y restar números enteros, ¿no? En su mente lo pueden visualizar. En fin, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este enunciado, sobre este ejercicio? No, profe. No, profe. Bueno, entonces es muy sencillito, ¿no? En este sentido. Bueno, entonces, con esto, bueno, hemos concluido la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido provechosa. No se vayan a confiar, ¿no? A veces de repente uno ve que hay preguntas demasiado sencillas. A veces no es así, a veces incluso es contraproducente pensar. Pónganse un estatus un poquito más alto de las preguntas para que cuando lleguen y sea de momento no se vayan a confiar y que sea peor. En fin, entonces, los resultados que he registrado de la sesión de hoy son muy prometedores. La mayoría de las personas han respuesto casi todas las respuestas correctamente. Entonces, pues vamos bien, vamos bien. Pues bueno, espero que les haya sido muy útil. No sé qué más podemos decir por ahora. Y pues nos vemos hasta la próxima clase, ¿no? Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Tarde, noche. Hasta luego, profesor. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe.